Un hombre se va a la guerra, motivado por una lealtad con su pensamiento, con su forma de ver la vida. En la selva, sufrirá de enfermedades y ataques de todo tipo. Después, caerá preso por más de 10 años y se convertirá en un amante de la literatura y promotor de la paz. Hoy, en Señal Literaria, hablamos con el escritor y columnista Yesid Arteta. Les doy la bienvenida una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña aquí en la casa un autor que transitó por los senderos de la guerra para terminar siendo un gran amante de la paz y de la literatura, el autor de un gran libro testimonial, Rebelde dentro de los rebeldes. ¿Cómo estás, Yesid? Muchas gracias, Eric. Bueno, aquí atendiendo a tu cita con la televisión pública colombiana, y para mí realmente es un honor estar aquí, especialmente en la televisión y en tu programa Señal Literaria. Gracias, Yesid, qué honor que estés acá. La verdad es que este libro que tú acabas de publicar lo deja a uno con el corazón arrugado por el nivel del testimonio, lo que cuentas. Pero bueno, lo primero que yo quiero preguntarte precisamente es cuál es el germen de este libro, cómo nació, porque yo tengo entendido que un amigo tuyo te dice en algún momento: bueno, Yesid, pero olvídate un poco de la ficción, porque tú eres un tipo que vivió circunstancias en la vida bastante complejas. Bueno, fue el escritor Sergio Álvarez, que está radicado en la ciudad de Barcelona, el autor de La Lectora, ¿no? Y 50 muertos. Sergio me dijo, bueno, tenemos una amistad allá en Barcelona, y me dijo: Yesid, yo sé que a ti te gusta escribir los relatos y tus ensayos, pero sería bueno que le apostaras a contar tus vivencias, porque si tú cuentas lo que te ha ocurrido a ti, estás prácticamente contando un pasaje de varias décadas de la historia de Colombia. Entonces, luego de esa conversación, lo pensé y dije, pues voy a hacerlo, y ese fue mi propósito. El libro lo comencé a escribir cerca de Barcelona, en el pueblo donde yo vivo, ahí en la comunidad catalana, y lo terminé aquí en el Catatumbo, aquí entre el Cauca y Catatumbo, porque el presidente Petro me nombró para una comisión de diálogos con las disidencias, y yo el libro no lo había terminado aún, me faltaba todavía rematarlo, quizás los 2 últimos 3 capítulos, en los espacios que sacaba por allí, y de alguna manera también me sirvió, porque volví a lugares donde yo había estado en mi época de guerrillera, y eso me permitió también aligerar la memoria. Claro, es decir, yo lo que pienso es que tú eres un gran amante de la literatura y bueno, que te ha acompañado por mucho tiempo. Pero algo que te quiero preguntar es cómo un hombre tan caribeño, es una pregunta obligada, pienso, un hombre caribeño, amante de la salsa, del nazareno, de todo esto, termina precisamente en el vértigo de la guerra buscando un ideal importante. Bueno, yo creo que mi incorporación fue por razones netamente éticas, ideológicas. Ajá. Yo vengo de la generación de los años 70, finales de los años 70, Sí. donde hay una gran expectativa sobre lo que es la lucha armada en América Latina, especialmente por lo que había ocurrido en Centroamérica, en Nicaragua, El Salvador, y lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Es extraño, de verdad, que una persona de la costa Caribe, que normalmente éramos una zona bastante tranquila, que incluso las violencias casi siempre pasaron de largo, de puntillas por la costa atlántica, salvo por allá en la Guerra de los 1000 días, la violencia política de los años 40, 50 realmente no castigó a la costa atlántica. De hecho, fue más un lugar de refugio de las personas que huían del interior del país. Pero bueno, esas motivaciones de tipo ideológico me llevaron a incorporarme a la lucha guerrillera. Afortunadamente el destino me tiene aquí, es decir, me sacó con vida, porque, es decir, esa es una apuesta
de cara y sello, es decir, tú vas, te incorporas y vas transitando sobre el filo de una navaja. Muchos de mis compañeros de lucha en aquella época también, bueno, no lograron contarlo. Y precisamente cuando ya he cerrado ese capítulo, luego de haber pasado por la prisión, es cuando dije, bueno, esto también tengo que contar esa parte. Y este libro, Rebelde entre los rebeldes, tiene ese propósito, sin ningún tipo de hacer un ajuste contra nadie. Es un ajuste contra mí mismo, perdón. Con la historia, también recrear ese mundo de la guerrilla de las FARC. ¿Por qué? Porque el mundo de la guerrilla, especialmente la fariana, está contado a partir de los académicos, es decir, son los ensayos, los análisis, algunos testimonios, pero muy pocos testimonios desde adentro, es decir, desde los intestinos, desde las tripas de una persona que estuvo allá. Cosa que es bastante extraña porque en términos generales, en los lugares donde han ocurrido situaciones de guerra de guerrillas, siempre ha existido una literatura posterior que se encarga de narrar esos acontecimientos, muchas veces incluso combinando la realidad con la ficción. Sí. Y en Colombia realmente tenemos un déficit de ese tipo de literatura. Y que es necesaria, ¿no? Uno pensaría que hace falta, digamos, en el caso del M-19, pues están todos estos textos que rescatan la memoria, por ejemplo, de Jaime Bateman o de el mismo Carlos Pizarro, pero uno siente una ausencia definitiva con respecto al mundo de la FARC. Es como si fuera un mundo impenetrable, una manta oscura que está corrida y no se sabe realmente muchas de las cosas que sucedieron, cómo era la vida de los militantes al interior de la FARC. Pero bueno, yo te quiero preguntar precisamente por ese romanticismo que tú mencionas, porque claro, era un romanticismo asociado a la época del Che Guevara y de Camilo Torres y todos estos personajes, pero tú mencionas en el libro que definitivamente había un romanticismo en torno a eso, porque la vida en la selva es una cosa durísima y a ti te pasaron cosas fuertes. Muy fuertes. Es decir, el Che Guevara, por supuesto, además eso con su figura casi que santificada por aquella fotografía de Korda, que fue también popularizada y mundializada en su época por Feltrinelli. Claro. Él fue que tomó esa fotografía que había hecho Korda del Che en La Habana. Esa foto fue icónica y sigue siendo icónica. Sigue siendo icónica. Pero además de eso, hubo una literatura posterior, que fue la posterior a la Revolución Nicaragüense del 79, ahora totalmente desvirtuada, que realmente es una vergüenza lo que está ocurriendo hoy día allá. Pero en ese entonces aparecieron al menos un par de textos que yo los leí. Unos se llamaban Los Muchachos, que era toda esa gesta de guerrilla llegando a Managua, después de tomarse las capitales provinciales. Pero el que más me impactó, de hecho lo publicó en ese momento Siglo XXI, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Ajá. Y Canción de amor para los hombres. Son dos textos concatenados que lo escribió Omar Cabezas, fue Premio Casa de las Américas, pero fue un libro que en realidad no contaba, digamos, la proeza de la guerra. Es decir, sino, digamos, es como el individuo descarnándose frente a lo que es la vida y todas las miserias, los esplendores que trae esa vida guerrillera. Y eso yo creo que fue para mí mucho más relevante que la propia literatura del Che Guevara sobre la guerra de guerrillas en Cuba. Entonces, claro, la literatura, no creas, también nos motiva. La literatura también nos sirve, no solamente la literatura política, sino también la literatura de ficción. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la cárcel que releí, pero esa vez lo sentí mucho mejor, El Conde de Montecristo. Dumas. De Alejandro Dumas. Es decir, la historia de Edmond Dantes, la historia, el abate de Farías, que forma luego esa venganza que ejerce
el conde de Montecristo, contra todas esas personas que se encargaron de aplastarlo, humillarlo, quitarle a su querida esposa y llevarlo a la cárcel de una manera injusta. Ahí ese libro, en realidad, mientras el libro de Omar Cabeza motivaba para dar el salto a la guerrilla, el conde de Montecristo era para resistir, la reclusión, es decir, la pérdida de la libertad. Es un libro inspirador y es obviamente basado en pura ficción, ¿ya? Claro. De hecho, una vez cuando yo he estado un par de veces en Marsella, algunas veces de paso, y tenía el deseo de ir a la isla de If, que es ahí al frente de Marsella. No pude por cuestiones de los transbordadores que van saliendo, los horarios, y no pude, pero tenía curiosidad de ir a esos sitios que en algún momento me sirvieron, digamos, de inspiración y también para resistir momentos de adversidad. Claro. Pero es que tu caso yo siento que es muy curioso, porque incluso tú en la guerrilla eras un lector y hay un pasaje en el libro en el que tú mencionas que con el maletín a cuestas tú llevabas los libros. Y eso me hace pensar incluso en cuando Ricardo Piglia habla sobre el último lector que era el Che Guevara y decía que en momentos a veces de apremio en la guerra, el Che Guevara cargaba su librito de cuentos y hay una escena que sitúa al Che Guevara leyendo cuentos de Jack London asediado por tropas rivales y claro, es muy parecido a tu caso, pues tu caso es algo impresionante. Sí, y no, incluso mira que obviamente la guerrilla donde yo estuve fue una guerrilla principalmente campesina. Sí. Y yo recuerdo que muchas veces me tocaba hacer lecturas en los campamentos guerrilleros y me llamaba la atención porque la literatura que más agradecen los guerrilleros campesinos de esa época eran aquellos que recreaban el mundo de la selva o las aventuras. Por ejemplo, recuerdo que leí los cuentos de Horacio Quiroga, que tú sabes que se desarrollan en el sur, en esas zonas selváticas de Paraguay, y donde muchos de los protagonistas son animales. Claro. Entonces, ese tipo de lectura era lo que más agradecían. Y también, por ejemplo, los libros de Alfredo Molano, que fue mi gran amigo también. Y Alfredo Molano, ¿por qué? Porque Molano, a pesar de que era un sociólogo, él lo que hacía era recoger historias, montarlas sobre uno o dos personajes, y entonces era una lectura fácil, una literatura dúctil. Claro. ¿Ya? Y eran ejercicios realmente bonitos, yo realmente los agradezco, pero también la literatura allá en esas condiciones le permite a uno resistir frente a la soledad, porque la soledad no se mira allí en términos físicos, porque siempre estás con tus compañeros, con tus camaradas, sino primero un hombre del Caribe en unas zonas del Caquetá, unas zonas del departamento del Nariño, es decir, metido en un marco geográfico ajeno al lugar donde yo nací, el mar, claro, ese desparpajo, esa espontaneidad de la costa caribe. Sí. Y lo otro, porque hay veces no encuentras alguien con quien puedas, digamos, vamos a hablar sobre este libro que estoy leyendo, no sé, Albert Camus, por ejemplo, que era mi autor siempre ha sido, y ese es como mi guía en muchas cosas en los dilemas moral, yo siempre me voy a Camus, Albert Camus. Entonces, ahí juega un papel. En otros casos es el simple divertimento, ¿no? La literatura, pues, como un mero divertimento. Yo fui un deforestador, pero no porque tenía el deseo de fundar una finca o algo, sino que fue una sanción que me aplicaron dentro del movimiento guerrillero, derribar esas 2 hectáreas de montaña y sembrarlas luego en plátano.
Bueno, y sí, pero conversemos un poco sobre el nudo de este libro, que yo pienso que está atado a un momento crítico en tu permanencia en la FARC y es cuando te elaboran un juicio de guerra, ¿cierto? Es decir, es tremenda historia en la medida en la que a ti te tocó recorrer un tramo muy largo para llegar a una zona en la que te estaban esperando prácticamente con un juicio por el simple hecho de pensar un poco distinto, en una coyuntura en la que no se sabía cuál era el norte de los movimientos guerrilleros, se cae la cortina de hierro, la Unión Soviética. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre ese proceso de ese juicio que te armaron y al cual sobreviviste? Bueno, yo en el prólogo de ese libro digo que ese fue, digamos, el momento supremo de mi vida, es decir, eso te marca hasta el día en que te mueras, porque es un momento en que tu vida está en mano ya no de un adversario que te está persiguiendo, sino en manos de tus propios compañeros, de tus propios camaradas. Ellos son los que van a definir qué es lo que van a hacer contigo. La FARC siempre fue una organización muy celosa, muy cerrada en términos ideológicos. Sí. Y yo siempre, desde mi época juvenil en la ciudad de Barranquilla, en el movimiento estudiantil, yo fui militante de la Juventud Comunista, pero no fui como un militante acartonado, es decir, no hago parte de una generación dogmática que me pego al texto y lo defiendo a ultranza, siempre tratando como este concepto de la teología, haciendo como una especie de ayornamiento, es decir, tratando como de el pensamiento, adaptarlo a las condiciones y observando lo que está pasando. No puedo tratar de interpretar una realidad que ha cambiado con la mirada anterior. Y en ese mundo cerrado de las FARC siempre planteamientos pueden ser atrevidos, incluso pueden entenderse como unos planteamientos divisionistas o que pudieran mirarte como alguien que quiere segregacionarse o abrirse de la organización. Ese no era realmente mi intención. Mi intención era que abordáramos temas, el tema del secuestro, por ejemplo. Ajá. Ese era un tema que para mí era fundamental, es decir, para mí estaba claro que el secuestro, la FARC después reconoció esos errores, pero yo creo que fue un reconocimiento extemporáneo. Ya había corrido mucha agua por debajo del puente. Yo dije, el secuestro no es una práctica a la que tiene que acudir la guerrilla, porque eso trae unas consecuencias. Tener una persona privada de la libertad, tenga o no tenga dinero, esto tiene unas implicaciones a unos familiares, unos hijos, gente que está esperando. Pero además de eso, de cara a la opinión pública, resulta, me parece a mí, un acto muy deshumanizador. Y creo que la guerrilla tenía en ese momento que establecer una línea humanista para poder seducir y ganar el corazón de la población. Ese era el sentido real. Pero eso no fue así, eso fue un debate, otros temas también adicionales. Yo veía que también la guerrilla ya también tenía unos límites. Una guerra cuando se va prolongando en el tiempo se va brutalizando. Es brutal en sí la guerra, pero se va volviendo más feroz. Claro. Se van perdiendo también ciertos principios, podríamos llamarlo así. La parte degradante, porque la guerra en sí degrada al ser humano, al individuo. Yo escribí un ensayo, Guerra y Literatura, precisamente de autores que fueron combatientes en guerrillas o en ejércitos regulares en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en otras guerras coloniales, y la mayoría de estos autores, como el caso de Hemingway, Simon, el caso de Steinbeck, estos autores, o Remarque en Sin Novedad en el Frente, que después lo acaban de recrear una película que ganó el Oscar hace como 2 o 3 años como mejor película extranjera. Esos autores que estuvieron ahí en la trinchera, hay un momento en que cuando acaba la guerra logran sobrevivir y empiezan a escribir y sienten vergüenza realmente de todo lo que han visto. Claro. Es decir, estuvieron en una guerra por circunstancias del destino o por ideología, claro, o porque los reclutaron porque fueron agredidos por otro país o porque el fascismo quiso extenderse y tuvieron que defenderse,
pero la guerra en sí es una sumatoria de infamias en realidad. Claro. Esto porque es estratagema para engañar, estratagema para golpear, etc. Claro. Entonces, a mí esa situación me llevó a unos debates internos que finalmente lo resolvieron de una manera como en ese maximalismo de las organizaciones guerrilleras de época. Claro. Que esto hay que resolverlo, es un consejo de guerra. Sí, sí, sí. Y que sean tus propios camaradas que miren qué reglamento has violado. Claro. Me sancionaron, por supuesto. Y tremenda sanción. Una sanción muy fuerte. Yo creo que tú eres de los pocos hombres que puede decir en este país y en el mundo, es decir, de las pocas personas que yo conozco, que le tocó derribar 2 hectáreas, cierto, de selva a punta de hacha. De hacha. Allá por los lados del río Suncilla, un río que desemboca en el río Caguán. Ahora en este tema de las negociaciones, claro, ahora uno lo mira un poco jocosamente. Claro. Pero estuvimos en una reunión por allá por los lados de Puerto Cachicamo, que es un pueblito que queda a la orilla del río Guayabero. Y uno de los temas nodales del mundo de este gobierno es el tema de la deforestación. Claro. El Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, eso es un tema, como dicen los españoles, un tema gordo a nivel nacional y a nivel global. Y entonces, por alguna razón, estábamos conversando y me tocó contar esa anécdota. Yo fui un deforestador, pero no porque tenía el deseo de fundar una finca o algo, sino que fue una sanción que me aplicaron dentro del movimiento guerrillero, derribar esas 2 hectáreas de montaña y sembrarlas luego en plátano. Tremendo. Entonces, eso fue una sanción que, oye bien, para una persona de origen urbano es mucho más dura. Claro, ya yo llevaba muchos años en la guerrilla, llevaba, no sé, como más de 10 años. Claro. Yo me había endurecido y obviamente llega un momento en que tú manejas todos los rudimentos de la vida rural, de saber manejar el hacha, es decir, todo eso hay que hacerlo. Claro, claro. Pero es un esfuerzo sobrehumano para una persona que viene del mundo urbano. Eres un sobreviviente del hacha masiva. Oye, Sid, pero algo que te quiero preguntar también es cómo el amor se vio opacado por la dinámica de la guerra y de que tú estuvieras, porque cuentas una historia de una chica que conoces una noche y bueno, luego ella también ingresa, le dan un papel y termina presa varios años. Con los años tú te la vuelves a encontrar. ¿Cómo ves tú esa posible amalgama o más bien la muerte del amor en el contexto de la guerra? ¿No? Sí, cuando tú estás en esa época, yo ahí narro algunos aspectos, incluso Laura Restrepo, ella leyó el libro, de hecho hay unos comentarios que los ha escrito, que en algún momento los publicaré en algún medio. Sí. Nos vimos ahora en Barcelona y entonces Laura Restrepo me dijo algo que yo inconscientemente no me había dado cuenta. Me dijo, cuentas muy pocas historias relacionadas con las mujeres. Ajá. Esa fue una observación que hizo Laura Restrepo. También hizo un paralelo con el tema de la vorágine, de lo de Arturo Cova metiéndose en la selva, y claro, esa larga marcha que yo me voy metiéndome por la selva, ella hace como una especie ahí de paralelo sobre eso. Pero claro, la vida en la guerrilla y en esa época es una estructura muy machista. Claro, es un ejército a final de cuentas. Claro. Y tú sabes cómo son las estructuras mentales de los ejércitos. Sí. La cultura de la fortaleza, de la orden, de las jerarquías. Y en el caso de esta chica que nos conocimos de una manera circunstancial y que de pronto cree uno porque estuvimos y que te has entendido con ella en muchos sentidos, la manera como piensa, cierto fuego que se produce bajo esas circunstancias y que tú no puedes, digamos, desarrollar una relación porque tú vives una vida trashumante. A final de cuentas tú eres un aventurero y esa persona sí lleva una vida relativamente estable porque es una estudiante de la universidad que está pensando en terminar su carrera y que no tiene ningún deseo de irse a la montaña para incorporarse en una aventura guerrillera. Claro. Entonces,
me pasó, no, algunas veces me pasaron situaciones de esa naturaleza, que de pronto me sentía pues que el corazón se me agitaba de manera fuerte, pero sin embargo eso no podía tener continuidad, Claro. porque es una vida Sí, trashumante. es una vida transhumante. Bueno, y hacia el año 96 finalmente hay un combate en el que tú sales herido y terminas preso más o menos por 10 años, Sí, ¿cierto? 10 años y medio estuve preso. 10 años y medio y luego tú sales para convertirte en un promotor de la paz total, te radicas en España y te vuelves un colaborador y un escritor tremendo, mejor dicho, tu pluma ya pasó, está pasando por los principales medios en Colombia, ¿no? Cambio, colaborador y bueno, autor de varios libros. ¿Cómo fue ese tránsito por la cárcel, que yo sé que te tocó ser profesor, por ejemplo, de algunos capos y fuiste compañero de Popeye? Le hiciste recomendaciones literarias a Popeye. Exactamente. Claro, en la cárcel te encuentras con todo el mundo. Es decir, es como un sumum de todo lo que es la sociedad. Ahí está desde el raponero de la calle que se roba un celular o que se roba un retrovisor, hasta el delincuente de cuello blanco que se ha robado toda una millonada del Claro. Estado. Estafadores, ahí hay mitómanos. Gente que también va a la cárcel por equivocación, ¿cierto? Por muchas veces son casos contados, pero en realidad Los también te hay, los claro. encuentras. Sí, los hay. Entonces, ahí en la cárcel fue donde yo realmente podríamos decir que me descubrí como que podía tener alguna madera para escribir. Porque yo, cuando era militante de la Juventud Comunista y luego en las FARC, escribía cualquier cosa, pero no sé, un comunicado, un pronunciamiento y poco más. Leía así mucho, pero no me dedicaba a escribir, solamente una monografía o un análisis, cosas muy prácticas de la vida, ¿no? De la vida política, de la vida guerrillera. En cambio, en la cárcel, alguien me dijo: Jessy, valdría la pena que escribieras un poquito de las experiencias. Sí. Y eso coincidió con un concurso de cuento que hubo ahí en la cárcel Modelo. Y yo me escribí una de las historias que viví con un indígena allá de la etnia de los Agua, de los aguacuayqueres, en las cabeceras del río Telembí, Sí. don Gabriel Nastacuaz. Ajá. Y entonces yo conté esa historia, esa relación con él, que él murió después, que se cayó de un segundo piso de una vivienda pues, rural. Sí. Y entonces, bueno, me gané el concurso, fui premiado y ya, claro, cuando te dice, te has ganado un premio, pues voy a escribir un segundo cuento, ya después un tercero y ya haces una recopilación y ya vino ese primer libro como, como varios relatos de la vida guerrillera. Pero también muchos presos que no tenían ninguna tradición lectora. Ajá. Me veían leer, entonces yo le decía, bueno, léete esto, no sé, un libro de Balzac, Ajá. se lo pasaba, Ajá. o un libro de Stendhal, o alguno de los autores colombianos, como el caso del mismo Gabo, de Arciniegas. Entonces, claro, ellos le encontraban algo. Me acuerdo yo de un tipo que estaba allí por unos delitos que había cometido. Su hermano era un médico brillante, un médico cirujano de Antioquia, muy comprometido en los trasplantes ahí en los hospitales de Medellín, pero él era como la oveja negra, podríamos llamarlo así, pero tenía una característica: él era bachiller, y es que tenía un cariño por la ortografía. Sí. Y entonces entre los dos, una vez en la cárcel de Cómbita, nos inventamos un concurso de ortografía con los presos. ¿Ya? Entonces, y él era el que hacía la calificación. Entonces él dictaba una frase, entonces los presos la escribían, etc. Y en el caso de Popeye, él era un mitómano en realidad. Popeye había que creerle el 50% de lo que contaba.
Aquí este país le creyó todo, incluso muchos lo graduaron de historiador. Sí, total. Ya, es decir, entonces tampoco es así. Y es una lástima porque eso lo hicieron incluso políticos de este país que han pasado por la universidad, que han hecho doctorados en el exterior y entonces renunciaron a esa condición de intelectuales para pasarle digamos, la tarea de escribir la historia pues, a una persona que había estado en el mundo del narcotráfico y del sicariato. Sí. Entonces, él leía, eran puras revistas de estas de farándula, y entonces una vez que yo estaba por allá me dijo, oye, sí, ¿por qué tú no? Yo te veo que tú lees mucho, ¿por qué no me Entonces le recomendé un primer libro, de hecho de Mendoza. De Mario Mendoza. De Mario Mendoza, un libro... Satanás. Es Satanás. Satanás. Que entre otras cosas me dijo... bueno, otra anécdota que pasaba también con los presos es que ellos, hay veces hay un televisor, ¿no? en el patio, un televisor donde ellos están viendo una telenovela, una serie, y muchas de esas series que son relacionadas con el mundo del narcotráfico o acción, etcétera. Entonces ellos se reían porque decían, no, pero es que eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Claro. Entonces, para explicarles que, bueno, son licencias que se toman los guionistas, claro, pero que eso no es así. Y yo creo que Popeye terminó leyendo un poco de libros, de verdad. Muchísimo, porque ya después entonces me dijo, hazme una lista. Entonces yo le hacía una lista de libros, obviamente ya un poco de los que más me gustaban a mí, para que también aprovechar la situación. ¿Ya? Tremenda historia esa. Los cambios políticos en Colombia no pasan ya por las armas, no pasan por la lucha armada, desde hace ya mucho tiempo. Incluso los grandes cambios en América Latina no han venido de las armas. Bueno, Yesid, pero hablemos de la parte musical en la guerra. Es una paradoja decir eso, pero hay momentos en el libro, por ejemplo, en los que tú mencionas la música de Ismael Rivera, El Nazareno. ¿Cómo fue esa relación tuya con la música en un entorno tan problemático? Y no sé, pienso que quizás la música pudo ser también como una talanquera de resistencia en medio de circunstancias tan adversas. Sí. Bueno, primero que todo, sí, cometí un error ahí en ese libro. Sí. Que tengo que, ya salió una segunda edición, en la tercera tengo que corregir esa parte. En realidad el disco de Ismael Rivera, el sonero mayor de Puerto Rico, no es el Nazareno, sino el Mesías. Ah, el Mesías. Ahí no sé por qué, un lapsus cuando uno va escribiendo Nazareno, el Mesías, porque ese disco de Ismael Rivera, que lo dedica al Cristo Negro de Portobelo. Sí. Porque cuando él está preso en Panamá, entonces se inspira, digamos, hace como una especie de manda, dice, si el Cristo Negro de Portobelo me ayuda a salir de esa cárcel cuando yo recupere mi libertad, vendré el 21 de octubre para cargarlo. Y efectivamente ahí está, él fue, después que salió de prisión, un 21 de octubre se ve cargando el Cristo de Portobelo. Y el 21 de octubre fue un día en que a mí me capturaron en Barranquilla durante un paro. Ajá. El paro del 21 de octubre, creo que del año 81, algo así. Ajá. Entonces yo siempre asocié ese disco con esa fecha. Sí. Ahora, este es un país muy musical. Es decir, yo creo que hay muy pocos países en el mundo que tienen tanta vena musical como el nuestro. Uh-huh. Y el baile. Es decir, aquí baila todo el mundo, desde los charanguitos que bailan allá en el sur de Nariño, la salsa. Es decir, aquí todo el mundo baila. Es decir, es un sentimiento. Y lo ves tú, los colombianos en el exterior. Los colombianos en el exterior buscan un fin de semana para irse a un lugar donde puedan bailar. Varios amigos míos tienen la necesidad de bailar, de escuchar música. Somos una sociedad muy musical. Y yo creo que eso también ayuda también a, digamos, a solventar un poco de todos esos temas existenciales que tenemos, toda esa violencia acumulada
muchas veces la música es una especie de elemento que sublima toda esa serie de problemas. Claro. Pero los cambios también geográficos me llevaron a mí al suroccidente de Colombia. Es decir, y no propiamente Cali, que es una ciudad salsera, sino en las zonas montañosas, en las Claro. cordilleras, donde hay otra música. Tú sabes que para los costeños, la música de cantina, la música, digamos, del sufrimiento realmente no hace parte, porque siempre tratamos como de cantarles a la alegría, con ese desparpajo, y entonces allá yo escuchaba solamente música del Charrito Negro, música de Darío Gómez, música de todos estos cantantes de cantina. Y cuando pasaba por los pueblos, los sábados, los días de mercado, en las cantinas tú no escuchabas sino música de sufrimiento. Entonces hay un momento en que yo a mí no me gustaba esa música, de verdad. Pero Claro. luego, de tanto escucharla, de tanto escuchársela a los guerrilleros, terminé queriéndola. Claro. Terminé queriéndola. Claro. Y en la cárcel más aún. Porque claro, en la cárcel, bueno, es adversidad, ¿no? Con todo y es pérdida de la libertad, y esa música llega muchísimo más. Y yo me recuerdo también cuando salieron la primera música de rock en español, cuando salieron los Enanitos Verdes, los Hombres G, y después cuando salió Carlos Vives también con esta música de vallenatos históricos que los transformó. Y entonces, en ese periodo teníamos cassette. Era cassette. Entonces, yo lo que hice fue, claro, yo comandaba un frente, la mayor parte eran jóvenes en realidad, que también venían de los pueblos, de los caseríos, con muchos bríos, con mucha juventud, que les gustaba la música y el baile. Entonces yo mandaba a grabar un cassette en la que mezclaba varios tipos de música, y metía música de gesta también. Tenía que meter una música de gesta revolucionaria para poder colarlos, porque si no solamente escuchaban a Darío Gómez o al Charrito Negro. Oye, Yesid, ahora que pasó tanto tiempo y tú puedes hacer una retrospectiva, tanta agua por debajo del puente, ¿cómo ves tú el presente y el futuro de todos esos grupos que todavía se debaten en la candela, allí en la selva? Y si crees que ese es un camino, una posibilidad válida en este tiempo todavía. No lo creo así. Yo pienso que, de hecho, escribí la semana pasada un artículo para la revista Cambio a propósito del ataque del ELN en el departamento de Arauca. Los cambios políticos en Colombia no pasan ya por las armas, no pasan por la lucha armada, desde hace ya mucho tiempo. Incluso los grandes cambios en América Latina no han venido de las armas. Sí. Yo recuerdo que guerreros de su época, el propio Nelson Mandela, Fidel Castro, personas que hicieron la guerra en su momento, encontraron luego de muchos años, de muchas reflexiones, de la necesidad de hacer los cambios por vías que no tengan necesidad de acudir al homicidio o acudir a disparar para poder forzar esos cambios. Ajá. De hecho, este gobierno que tenemos hoy día, presidido por Gustavo Petro, precisamente es el resultado de un acumulado de luchas que precisamente no tienen que ver con las armas. Ajá. Todo este estallido social, los acuerdos del 2016 de alguna manera fructificaron y liberaron fuerzas políticas que, si bien no premiaron a las FARC, pero sí premiaron a otras fuerzas políticas que venían insistiendo en esos cambios. Sí. Yo creo que aquí se ha derramado muchísima sangre en este país. Creo que el castigo lo recibe especialmente las zonas periféricas del país, donde viven el conflicto de primera persona. Por eso es que allá en los territorios donde hemos estado con mis colegas de comisión, encontramos un consenso. Es decir, la gente allí quiere diálogo, la gente quiere resolver y transformar la realidad
con los pequeños empresarios de la zona, con los ganaderos de la zona, con los alcaldes de la zona, los procuradores locales, con los movimientos sociales. Ellos sí quieren allí establecer unas líneas de diálogo, porque no pueden con ese lastre de la violencia, Claro. ya han soportado demasiado. Claro. En cambio, en las grandes conglomeraciones urbanas, esto es motivo de disenso, Claro. porque, claro, si tú sales el viernes del trabajo y te vas a una taberna, te vas a una discoteca o te vas a un concierto, por supuesto tú no estás sintiendo el rigor de la guerra, tú no estás sufriendo, antes por el contrario vas a divertirte con tu novia, con tu novio, con tus familiares, y eso hace que una parte importante de la sociedad no entienda que la única vía de poder solucionar ese tema es a través de conversaciones Claro. y buscar algún tipo de acuerdo Claro. para poder aliviar la carga, ese sufrimiento, esa existencia durísima para Claro, esas personas así que también es. son colombianos. Bueno, Yesid, estaba pensando justamente en la muerte del poeta Roque Dalton mientras dormía y en esas palabras de Pepe Mujica que hay que crear consenso, llegar a consenso siempre. Te quiero agradecer, Yesid, por estar en Señal Literaria, esta señal cálida y nada intermitente que seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias, Eri, te agradezco esta invitación y bueno, muchos éxitos en tu programa y realmente esto es cultura. Así Esto es es. cultura. Yo viví muchos años en España y la televisión pública ya tiene una gran potencia cultural. Qué bonito eso. Y esto realmente lo necesitamos en este país porque la cultura también logra aliviar un poco el espíritu. Claro, así es. Te invito, Yesid, a esa silla que está ahí, la famosa silla huérfana, para que nos leas un fragmento del libro y con eso le demos un cierre, un broche de oro. Vale. Capítulo 3. Volver o quedarme. Cuando sentí las pulsaciones de Barranquilla, tuve dudas entre volver a las filas de la guerrilla, donde tantas cosas me faltarían, o quedarme en el lugar donde tenía hogar, amigos y amor. No había chance para una opción intermedia. La vinculación voluntaria a las FARC traía consecuencias. No podía hacer con mi vida lo que me viniera en gana. Pertenecía a una estructura política y militar jerarquizada, sostenida con una mano de hierro invisible que guiaba mis pasos. Las reglas en las FARC no admitían paliativos. Se ingresaba a la guerrilla hasta la muerte. Un acto contractual que, salvo contadas excepciones, hacía imposible abandonar a la organización. Si abandonabas las filas, motu propio, te convertías en un desertor, un enemigo en potencia que debía ser perseguido y eliminado. El maximalismo de las guerrillas latinoamericanas fue implacable con las disidencias. El poeta Roque Dalton fue asesinado por una fracción de la guerrilla salvadoreña. El Ejército de Liberación Nacional se cargó a Jaime Arenas, Víctor Benida Morón y Ricardo Lara Parada, indiscutibles líderes estudiantiles y sociales que se sumaron a la insurrección armada. Un día, Yesida Arteta se levantó inconforme con el mundo, con el estado de las cosas. Su vida cambió para siempre, empuñó las armas, pasó por la oscuridad de la cárcel y finalmente se refugió en la literatura. Un autor que nos muestra que, del otro lado de la guerra, hay otros mundos posibles.